Muy bien, seguimos en este programa Vértices, canal 134 de Cable Más. Y, pues, diputado, estábamos hablando de los presupuestos. Estabas platicando primero de que, bueno, este acuerdo debe tener aspectos muy claros y uno de ellos es la medición. O sea, que al final del día los oaxaqueños podamos, pues, palpar, ¿no?, resultados. Cada quien en su región, en su ámbito, en las expectativas que se le hayan generado. Oaxaca ha tenido presupuestos que, repito, se han llamado históricos. El último, 88,000 millones. Y recientemente supimos, por ejemplo, de que el gobierno estatal está pidiendo un préstamo. No sé, vamos, se tuvo un presupuesto tan grande y vemos que hay, hay una serie de proyectos que no se han concluido. Entonces la pregunta es cuándo, cómo. No sé cuál sea tu opinión, si el desarrollo tiene que ver también con esos presupuestos, con su correcta aplicación, o no tiene que ver con esto, o cómo ves el tema, diputado. Sí, mira, Pedro Luis, todos los presupuestos son históricos porque pasan a la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más es una expresión para consumo, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis del componente del presupuesto, la parte más importante se va a la educación básica y media superior. La otra parte se va a las cuestiones de salud y otra parte se va al gasto corriente. De una manera notable, sobre todo cuando se va incrementando el número de plazas, el número de dependencias, ¿no? Por eso yo hablaba de una reingeniería. Y eso no quiere decir, para que no se malinterprete, que necesariamente tendría que hacerse un cierre generalizado, sino una reorientación. Eso, cuando yo hablo de reingeniería, es crear los instrumentos, las instituciones que son los medios por los cuales se aterrizan las políticas públicas y los planes y programas de desarrollo y se cristalizan. Es el medio. Entonces tienes que hacerlo funcional. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el país? Y Oaxaca no es la excepción. Pues una gran desarticulación en las acciones del sector público. Perdimos el concepto de la planeación del desarrollo. Lo perdimos y nos ha generado mucho daño. ¿Por qué? Porque las cuestiones de los mercados no necesariamente te marcan la pauta, sobre todo cuando la pauta para la integración de la orientación de los recursos, sobre todo cuando hay imperfecciones en los mercados. Entonces, ahí hay grandes distorsiones. Y a eso le sumamos cuando estamos hablando, por ejemplo, de transversalidad, pero pues yo no la veo. Y realmente no es posible hablar de transversalidad porque no están las instituciones creadas para que se dé la transversalidad. ¿Qué es eso de la transversalidad? Pues en que concurren distintas dependencias con facultades, cada una de ellas, para que en un comité logren acuerdos que permitan que cada quien aporte una parte. Por ejemplo, hablamos de en los programas de combate a la pobreza, ¿no? Si nos va bien en la concurrencia del sector salud, bueno, en Prospera vemos que concurren, está muy estructurado, salud, concurre Cedesol, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, ahí tienes tres, y luego eso de lograr una coordinación, habría que ponerle algunos ingredientes que permitan fortalecerla. En otros no lo hay. Y podemos mencionar muchos casos. Por ejemplo, hay acciones que se emprenden y se anuncian cuando todavía no están las condiciones dadas. Por ejemplo, obras que implican liberación de derechos de vía. Si estamos anunciándolo, todavía no tenemos ni liberar los derechos de vía
Ni siquiera has hablado con la gente donde va a pasar, el proyecto, ¿no? Entonces, pues va a haber resistencia. Claro. ¿No? Entonces, y molestia. ¿no? Molestia, inconformidad. Por eso tiene que haber un esquema claro, con los distintos componentes. Podríamos comentar, Pedro Luis, por ejemplo, en las zonas del litoral, 500 y tantos kilómetros del litoral en Oaxaca. Desarrollo de la pesca. Bueno, no tenemos pesca ribereña, prácticamente no tenemos pesca de altura. No. Pero bueno. No, vienen embarcaciones hasta de otros países mejor y nos comen el mandado, como se dice, ¿no? Sí. Comúnmente. Y también, si vienen de otros países y participan, pues sí, hay que ver cómo se distribuyen los beneficios y cómo se va incorporando la población de pesquera para que pueda mejorar sus condiciones. Pero en pesca podemos ser una potencia. Por supuesto, pero hay que hacer mucho trabajo. Ya ha habido planteamientos muy completos. Yo creo que Oaxaca es de las entidades más estudiadas y más diagnosticadas en el país, pero también es en donde hemos aprovechado muy poco todo ese cúmulo de elementos para poder impulsar acciones realmente integradoras que permitan el desarrollo del Estado. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de niveles de bienestar de la población. Podríamos hablar del enfoque de sistemas de conurbación. ¿Por qué? Porque tenemos casos patéticos. Por ejemplo, Salina Cruz no tiene panteón. Digo, sí tiene panteón, pero ya no le alcanza, ¿no? Ya es... Oye, es el segundo municipio muy a la par con Tuxtepec para que San Juan Bautista no se vayan a molestar. Están muy parejos, ¿no? ¿No tiene panteón? No tiene espacios suficientes para un panteón. Entonces, bueno, dices, ¿qué está pasando, no? Ahora, las vías de comunicación, Oaxaca, valles centrales, hablamos de muchas propuestas y no estamos buscando la integración territorial afín con la sustentabilidad. Por ejemplo, sería bueno, y es parte de los pactos, en un marco general, un libramiento como el libramiento sur. Porque yo oí un comentario cuando estaban proponiendo el paso a desnivel o paso deprimido, no sé finalmente cómo le llamaron, en qué acabó, pero bueno. Quedó en Puente 2012, ¿no? No sé, pero de ese proyecto. Entonces el argumento era que llegaban ahí miles de vehículos en unas horas pico y que bueno, que había que evitarlo porque la contaminación, el CO2, las horas perdidas, un conjunto de elementos. Entonces mi pregunta era, ¿y por qué no nada más pensamos en pasar rápidamente ese punto? Porque nos vamos a atorar en los que siguen, ¿no? Pues sí. Porque ahí pasamos rápido. ¿Por qué no vemos que no lleguen miles de vehículos? ¿Cómo le podemos hacer? Vías alternas, libramiento sur y todo lo demás que se requiere. Entonces, bueno, ahí es donde hay que evaluar. Pero hay que también incorporar a la población. Hay que hacerles sentir, que sientan que son proyectos también de ellos. Que es algo que le falta y le falla a muchos gobiernos, y hay que reconocerlo, Celestino, la falta de saber comunicar o saber comunicar los proyectos, ¿no? Porque hay proyectos muy buenos, ideas brillantes para el desarrollo, pero no se saben comunicar, no se sabe cómo bajarlo al ciudadano de a pie, como decimos, para que conozca los alcances. Tenemos ahí el caso de muy reciente, muy fresco, del Centro de Convenciones, por ejemplo, donde está el maestro Toledo en un ejercicio de oposición a ese proyecto, y que bueno, no se opone al proyecto, sino más bien a la zona donde se pretende construir. Y vamos a eso, ¿no? Al no comunicar a veces las cosas. ¿Qué te parece? Vamos a una breve pausa, diputado. Regresamos para continuar porque hay otros asuntos importantes que hablar sobre Oaxaca, sobre su desarrollo, las perspectivas que hay para los próximos años, porque me parece no podemos quedarnos así como estamos. Vamos a la pausa, regresamos.